Bien. Ok, muy buenas noches con todos y todas. El día de hoy tenemos, correspondiendo al módulo de gerencia, lo que corresponde al plan operativo institucional, ¿no? En la sesión preliminar, en la sesión de las 5, ustedes han desarrollado plan estratégico, ¿correcto? Entonces, en esta parte, lo que continúa es prácticamente la operacionalización en un periodo más corto del plan estratégico. Pero antes de empezar, quisiera aclarar algunos puntos. Una buena pregunta que debemos hacernos en cualquier módulo de gerencia es, primero, ¿qué es gerenciar? Y la respuesta puede ser muy sencilla, tan sencilla como esto. No sé por qué tiene tanto ruido esto. Pero bueno, gerenciar básicamente, gerenciar es lograr resultados. Eso es lo que debemos fijar, un concepto sencillo de en qué consiste la gerencia. Básicamente la gerencia consiste en lograr resultados. Y para lograr resultados nosotros lo vamos a hacer a través de la acción de otras personas, a las cuales vamos a conducir, a las cuales vamos a organizar y a las cuales las vamos a dotar de los recursos y de las facilidades convenientes para que estas personas puedan obtener los resultados que nosotros queremos en los servicios. Un otro aspecto que debemos rápidamente memorizar es que existen diferentes habilidades que debe tener un directivo o un gerente. Y estas habilidades van a depender de la posición relativa que ocupen en una organización. Cuando ocupan una función operacional, digamos, por ejemplo, en un establecimiento, un médico que trabaja directamente con los pacientes, requiere ciertas destrezas y ciertas habilidades que son diferentes a las que requiere el director del establecimiento o a las que requiere el director, por ejemplo, regional de salud. Entonces las habilidades van a cambiar en función de la posición relativa que tengamos en la... Y entonces cuando nosotros, por ejemplo, estemos en un nivel primario de gestión, estamos gestionando, estamos queriendo obtener resultados operativamente, nosotros básicamente debemos concentrarnos en las habilidades de tipo técnico, porque eso es lo que se requiere. Cuando nosotros estamos haciendo alguna operación directa con un paciente, lo que estamos básicamente es desplegando prestezas de tipo técnicas. Por supuesto, también tiene que haber acciones o habilidades de tipo actitudinal en el relacionamiento, por ejemplo, con el paciente y, por supuesto, los elementos cognitivos que nos permiten a nosotros desplegar la destreza. Pero básicamente ustedes observen que acá estamos hablando de destrezas de tipo técnico o habilidades de tipo técnico. Una situación totalmente diferente es cuando estamos en un nivel de gestión superior, por ejemplo, el director de un hospital, el jefe de un establecimiento de salud. En este caso, las habilidades técnicas se subsumen porque la persona no realiza fundamentalmente actividades operativas, sino actividades de toma de decisiones. Y en este caso, las habilidades conceptuales y las humanas son más importantes. Las humanas, porque gestionamos un grupo amplio de personas, habitualmente son más de 3 personas, o pueden ser incluso hasta 100 o 200 personas de diferente tipo, de diferente categoría ocupacional, y por supuesto actividades conceptuales de entendimiento de la acción que estamos realizando en forma global. Cuando estamos en un nivel intermedio, por ejemplo el jefe de una unidad o el jefe de un determinado programa, va a tener obviamente más que ver con las relaciones humanas, porque en este caso es un nivel de gestión intermedio. Ustedes acaban de ver a las 5 lo que corresponde a la planeación estratégica, ¿no es cierto? Y la planeación estratégica es una situación que debemos tener en cuenta cuando hablamos un plan operativo. Porque el plan operativo debe responder a la direccionalidad que le imprime la planeación estratégica global que se ha hecho del servicio. Entonces, esto es una cosa muy importante que debemos tener en cuenta. Un plan operativo institucional debe ser desarrollado en función directa de la planeación estratégica, que es la que le da el marco de referencia para que ustedes puedan desplegar la planeación operativa. Y vamos a entender por qué. Cuando hablamos de un proceso estratégico, estamos hablando de un proceso en el cual, de una situación actual, nosotros queremos alcanzar una situación deseada, que cualitativamente debe ser una situación superior, ¿no? Uno hace una planeación estratégica para proyectarse a un futuro mejor, no a un futuro peor. Y en ese sentido es la aspiración, es la meta que se quiere conseguir con la acción de todos los que integramos un servicio. Pero para hacer la planeación estratégica, como ustedes habrán podido capturar de la sesión con el doctor Mendoza, se toman en cuenta una serie de elementos. Primero, que nosotros tenemos como establecimiento una misión
Y con la misión que desplegamos nosotros queremos alcanzar una fase cualitativamente superior de desarrollo, que es lo que llamamos visión. Al mismo tiempo debemos tener en cuenta que nosotros nos movemos en un entorno, y este entorno es un entorno donde tenemos nosotros una serie de elementos que no gobernamos, que por ejemplo son los competidores. Los competidores son los otros que hacen la misma actividad que nosotros realizamos. Si es prestación de servicios de salud, bueno, las clínicas o los otros servicios de referencia en salud. También existen consumidores o clientes, en el caso de los médicos, nuestra jerga es pacientes, ¿no es cierto? Pero cada vez esa jerga de pacientes se está volviendo más una jerga de cliente, ¿no? Hay una relación entre el cliente, que es el paciente, y el proveedor, que es el médico o el servicio de salud. Tenemos, por supuesto, recursos, estructura, tecnología, medicamentos, manuales, etcétera. Tenemos algunos otros que nos pueden complementar y también tenemos que nos proveen, por ejemplo, de los insumos que requerimos para realizar nuestras intervenciones. Por tanto, nos movemos en un entorno donde hay muchos elementos, algunos de los cuales gobernamos directamente y algunos de los cuales no. Y entonces, en cualquier proceso de planeación estratégica u operativa, que son dos escalas distintas de un proceso que en sí mismo es, digamos, similar, nosotros tenemos que tener en cuenta una serie de elementos o una serie de herramientas o instrumentos para poder manejar de una manera ordenada y coherente todos estos componentes que interactúan en nuestra acción directa como prestadores de salud. Todas las instituciones, además, no debemos olvidar, tienen valores. Y los valores son los que inspiran, los que motivan la acción sinérgica de los elementos de la institución. Entonces, vamos a hacer un pequeño recuerdo de lo que ya acaban de ver ustedes. Ustedes acaban de ver el proceso grande, ¿no es cierto?, que es el proceso de planeación estratégica, en el cual básicamente tenemos un proceso en el cual las decisiones que se buscan están proyectadas a largo plazo. Los planes estratégicos no se hacen para un año ni para dos, sino por lo menos se hacen para 5 años. Se pueden hacer para 5, se pueden hacer para 10, para 15, para 20, incluso para más tiempo. Por ejemplo, los procesos, vamos a poner el proceso estratégico o de planeación estratégica del Estado mexicano, es un proceso que está proyectado a 25 años, ¿de acuerdo? Entonces, es un plan bien general que, digamos, denota las condiciones que ellos quieren alcanzar de acá a 25 años. Pero, por supuesto, para poderlo ir desarrollando, para poder ir llegando a esa escala superior de desarrollo, ellos tienen planes quinquenales y derivados de esos hay planes anuales, ¿no es cierto?, que son los planes que se van midiendo año a año. Entonces, el plan estratégico está fundado en el impacto en el largo plazo a partir de la visión, porque esa es la aspiración máxima que se desea alcanzar. Y tenemos un proceso intermedio del cual se habla poco, pero que podría asimilarse, cuando les hablaba del caso de México, a los planes quinquenales, ¿no es cierto?, que son los procesos de planeación táctica. Las tácticas son operaciones de mediano plazo, más o menos para un horizonte de 2 o 3 años. Y en estos planes tácticos, ¿no?, lo que nosotros queremos es el logro de resultados intermedios que contribuyan a llegar a la visión. Y así como tenemos planeación estratégica y planeación táctica, también tenemos planeación operativa, y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. La planeación operativa básicamente contribuye a concretar el logro de los objetivos y metas del proceso grande, o sea, el proceso de planeación estratégica, pero en un horizonte de corto plazo, ¿no?, buscando la definición de objetivos en el corto plazo que coadyuven a obtener los de mediano y los de largo plazo, es decir, alcanzar el proceso de planeación estratégica. Y tiene una serie de condiciones, ¿no?, que después vamos a ir desarrollando. Entonces, en un solo esquema tenemos procesos de planeación estratégica para 5 o 10 años, podríamos decir que los tácticos son de 3 a 5 años y los operativos son siempre, casi siempre, son procesos de un año, ¿no? Por ejemplo, todas las instituciones de salud, todos los centros o establecimientos donde ustedes seguramente ya trabajaron en SERUMS, o en algunos que tienen más tiempo, digamos, en los establecimientos, desarrollan planes operativos anuales, ¿no es cierto?, lo que le llaman POAS, Plan Operativo Anual. Pero los planes operativos anuales son planes operativos y por lo tanto también son planes operativos. Cuando este plan es de una institución, se llama Plan Operativo Institucional. Si es el plan de una jefatura, le pueden llamar Plan Operativo Jefatural. El apellido no importa.
Lo que importa es que es un plan operativo y los planes operativos casi siempre están orientados a periodos de un año. Y entonces lo que definimos en un año nosotros es objetivos de corto plazo, garantizamos el uso de recursos para alcanzar o para coadyuvar a obtener los logros intermedios y la visión que promueve la planeación estratégica, ¿no es cierto? Entonces la formalización de este proceso de planeación estratégica se llama plan estratégico y el resultado del proceso de planeación operativa se llama plan de corto plazo o plan operativo, ¿no es cierto? Algunos también le llaman plan de acción, pero eso es una forma simplemente de decirlo. Bien, esta solamente es una reflexión de un salubrista muy conocido argentino, Mario Rovere, que dice que la táctica es el uso de los recursos. Bueno, él le gusta mucho utilizar la categoría de poder, ¿no?, para la obtención de resultados o logros parciales. Y la estrategia es el uso y la articulación de estos logros parciales para obtener la visión o los resultados generales del proceso de planeamiento, ¿no? Entonces es básicamente el mismo proceso. Si entendemos eso, ustedes podrán entender que el proceso de planeación estratégica y el proceso de planeación operativa son similares, no hay una diferencia sustancial. Lo único que varía es que en el proceso de planeación estratégica, por el periodo que abarca, es más genérico. En cambio, el proceso de planeación operativa es más concreto, más directo, ¿no?, porque los objetivos se pueden cuantificar en periodos relativamente cortos de tiempo. Entonces tenemos, yo quisiera que vean en la parte de acá, ¿no? No sale el láser. Bueno, pero tenemos esto, ¿no? Básicamente el enfoque estratégico es la parte reflexiva, la parte global. Según lo que he visto en la presentación del doctor Mendoza, él ha abundado más bien en la parte justamente de direccionamiento estratégico de la intervención, ¿no? Entonces las ideas, los conceptos, las razones por las cuales el proceso de planeación estratégica es importante. Luego de esto ya vienen los momentos que tienen instrumentos específicos para desarrollar el proceso de planeación operativa. Tenemos un primer momento enunciativo y el momento enunciativo básicamente hace énfasis en el desarrollo de la misión y la visión. Eso es lo que nosotros queremos obtener en el proceso de planeación, en el momento enunciativo de la planeación. Después del momento enunciativo hay un momento muy importante y el proceso más duro, si se quiere, más laborioso, en el sentido que hay que recoger datos y hay que analizarlos pormenorizadamente, que es el momento explicativo. Y el momento explicativo tiene una serie de instrumentos para lograr, por ejemplo, lo que se llama el análisis de situación de salud, o lo que denominamos en el argot epidemiológico los ASIS. Los ASIS, o análisis de situación de salud, básicamente son procesos de análisis de oferta y demanda, es decir, la demanda, ustedes saben, es la población que acude con sus necesidades, y la oferta es las condiciones y capacidades que desplegamos desde los servicios para atender esa demanda. Un instrumento importante acá también es el análisis de fortalezas y debilidades, ¿no es cierto? El análisis FODA o DOFA o FORT, tiene varios nombres, pero es lo mismo. Y la identificación, priorización, selección y análisis de problemas. Cada uno de estos procesos los vamos a ir viendo con detalle, en forma muy rápida, por cierto, por el tiempo, ¿no? Y finalmente hay un proceso normativo en el cual enfatizamos en el desarrollo de los objetivos estratégicos de nuestra intervención. Si ustedes me preguntaran ¿cómo hacemos un plan estratégico? Seguimos este esquema. Si ustedes me dicen ¿cómo hacemos un plan operativo? Yo les digo, también seguimos este esquema, ¿no? Porque son similares. Lo que diferencia un proceso de otro, ¿no es cierto?, es la magnitud, el alcance y el nivel de detalle que tiene la planeación. Y acá está el resumen. A diferencia de un plan estratégico, ¿no es cierto?, que plantea las iniciativas y estrategias generales, amplias, para lograr objetivos, el plan operativo básicamente plantea proyectos o actividades específicas, concretas, que se puedan medir en periodos cortos, a las cuales se les pueda dimensionar recursos y fundamentalmente se pueda asignar responsabilidades directas a determinados grupos o individuos. Y estos proyectos o actividades específicas se llevarán a cabo según un cronograma y haciendo uso de los recursos necesarios para completar estos proyectos y actividades. También se le denomina, como habíamos dicho, al plan operativo, plan de acción, ¿no? Este es el esquema de desarrollo de cualquier plan operativo en general.
Como ustedes verán, vamos a poner pasos, digamos, ¿no?, para sincronizarnos. Del 1 al 8. Los dos primeros, formulación de la visión y formulación de la visión, que van estrechamente vinculados, como ustedes podrán colegir. Luego están los problemas priorizados, ¿no?, o la priorización de problemas, el análisis de problemas y de nuevos críticos. Luego vienen, a partir de eso, la definición de objetivos generales, de objetivos específicos, y finalmente la enunciación de las actividades y la organización de estas en un determinado cronograma o matriz de programación. Estos, digamos, en síntesis, son los 8 pasos de un proceso de planeación operativa. Pueden ser 9, pueden ser 7, eso es lo de menos, ¿no? Lo que importa es la lógica general. Hay una primera parte, ¿no es cierto?, que le vamos a llamar nosotros momento enunciativo. En el momento enunciativo nosotros lo que hacemos básicamente es formular la visión y la misión. Recuerden los momentos, ¿no? Un primer momento, momento enunciativo. O momento declarativo, digamos. Ahí nos ponemos de acuerdo, nos inspiramos y decimos, bueno, esto es lo que hacemos y queremos llegar a esto. Luego viene el momento explicativo, que es el momento en el cual uno tiene que hacer la parte, como les dije yo, dura, laboriosa, ¿no?, de colegir datos, de analizarlos, de organizarlos, de priorizarlos. Y esto básicamente es los problemas y finalmente el análisis de los mismos y la identificación de nudos críticos. De los nudos críticos se derivan las actividades y esto ya es el momento normativo. El momento normativo es en el cual nosotros diseñamos las actividades que tenemos que, digamos, desarrollar para vulnerar los nudos críticos y por lo tanto para resolver los problemas. Cuando resolvemos los problemas, lo que estamos alcanzando son resultados. Entonces, el momento normativo es donde se desarrollan, se diseñan los objetivos generales y específicos. Y hasta aquí es un proceso de planeación estratégica, ¿no? Un proceso de planeación estratégica es exactamente hasta el momento en el cual uno define los objetivos, los grandes objetivos estratégicos. Después de eso, lo que se hace es programar el logro de esos objetivos. Y ese momento le podemos llamar momento programático. Es el momento final. Y básicamente se reserva para los planes operativos, ¿no? En los planes operativos es importantísimo este último paso, porque es la concreción, la plasmación en papel, en presupuesto, en personas, de lo que queremos lograr y cómo lo vamos a hacer. Entonces vamos a ver rápidamente, en esta parte, como ustedes van a tener la presentación, yo les ruego después puedan revisarla con mayor detalle, con mayor cuidado. Hay muchos manuales de planeación operativa y planeación estratégica, pero lo importante es que veamos rápidamente, ¿no?, una visión, una visión, en este caso rápida, ¿no?, de lo que involucra cada momento. El primer momento enunciativo tiene como objetivo, ¿no?, la identificación de la misión y la visión. Empezaremos con la misión. La misión es el propósito general del establecimiento de salud. Básicamente es nuestra razón de ser, ¿no? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y qué es lo que hacemos? Eso es lo que básicamente implica el diseño de la misión, ¿no? La misión lo que básicamente revela es el concepto de una organización, el servicio principal que presta y las necesidades principales del cliente. O sea, identifica claramente esos elementos, ¿no? El enunciado de la misión es una declaración. Estamos hablando de momento enunciativo o les había dicho también declarativo, ¿no? Y trata de distinguir a una organización de los demás. Entonces, una organización educativa, por ejemplo, tiene una misión distinta de la organización de salud. Y la organización de salud una misión distinta de la organización policial, por ejemplo. Entonces, cada uno tiene una razón de ser. En resumen, la misión, ¿qué cosa es? La razón de ser, en el caso de salud, del establecimiento de salud donde nosotros laboramos. Sea este una posta, un centro de mayor complejidad o un hospital. Todos tienen una misión. El nivel máximo de organización de un sistema de salud, que es el Ministerio de Salud, por ejemplo, también tiene su misión, pero en este caso es la misión directriz global a nivel nacional del sector salud. La misión de la sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales es diferente seguramente, y la misión de un establecimiento en Colquepata, que es un establecimiento, una posta de salud, también será diferente, ¿no? Todo, pero orientado a la salud en este caso, y va a ser distintivo de otras organizaciones. Vamos a ver, según Drucker, según Peter Drucker, uno de los gurús de la administración, cómo se plantea una misión. Y por supuesto, siendo gerencia genérica,
No, digamos, es diferente en el caso de un establecimiento de salud, de un establecimiento educativo, de un establecimiento, por ejemplo, de impartición de justicia, ¿no? Para cada caso vamos básicamente a responder las mismas preguntas. Primero es, ¿en qué negocio estamos? ¿No? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es nuestro negocio? Prestar servicios de salud, de prevención, recuperación y rehabilitación, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿por qué existimos? ¿Para qué existimos? ¿Para trabajar en favor de la población? ¿Para trabajar prioritariamente en función de los niños, de las madres gestantes? Si es un servicio, por ejemplo, de ortopedia o de traumatología, tendrá una orientación diferente de un servicio de neonatología, ¿no? La misión del INS, del Instituto Nacional de Salud, es diferente de la misión del Instituto Nacional Materno Perinatal y a la vez diferente del Instituto Nacional de Enfermedades Neurológicas y a la vez diferente del Centro de Salud de San Fernando. Tercero, ¿qué es lo distintivo u original de la organización? ¿Qué cosa es lo que lo hace distinta y lo provee a ser exitosa y mostrar un cierto nivel de desarrollo, de liderazgo frente a otras instituciones, ¿no? Lo hace con calidad, lo hace con calidez, lo hace con eficacia, lo hace con costos, digamos, accesibles a la población, lo hace con un enfoque intercultural. Esos son elementos de la misión. Y finalmente, ¿quiénes son o quiénes deberían ser nuestros usuarios? ¿A quién nos dirigimos prioritariamente, como les había dicho antes? Entonces, con estas preguntas, uno se puede guiar para establecer la misión. Vamos a ver, por ejemplo, la misión de una institución que se llama CAME, una institución X. CAME, dicen, ¿qué es lo que somos nosotros? Un ejemplo de misión. CAME, fundada en 1987, es una asociación civil, o sea, se tipifican, ¿no? Una asociación civil de segundo grado conformada por 9 ONGs, ¿no? Por 9 organizaciones no gubernamentales. Su propósito es incrementar la capacidad técnica y metodológica de técnicos y profesionales para el acompañamiento eficiente de sus clientes. ¿Cuáles son sus clientes? Los gobiernos locales y comunidades campesinas. ¿Para qué? Para la gestión integral de sus recursos, agua, tierra y medio ambiente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las preguntas que nos habíamos planteado se contestan en la misión. Tienen que estar los 4, ¿no? ¿Cuál es nuestro negocio? ¿No? ¿Quiénes somos? Nos identificamos, asociación civil, todo lo demás, que tenemos este negocio, ¿no? Incrementar la capacidad técnica y metodológica de técnicos y profesionales. ¿Para qué? Para el acompañamiento eficiente de los gobiernos locales, los clientes. ¿Y orientado a qué? A la gestión integral de sus recursos, agua, tierra y medio ambiente. Entonces, esa es una misión bien planteada, ¿no? La misión tiene que ser concisa, no puede ser muy grande, pero tiene que identificar claramente qué es lo que hacemos. La visión habíamos dicho es ese deseo, ese anhelo, ¿no? Aspirativo pero realista de lo que nosotros queremos ser en un horizonte de tiempo que puede ser 5, 10, 15, 20 años. Por ejemplo, escuchamos mucho actualmente al presidente decir que el Perú va a ser la primera nación, ¿no? La primera nación de América Latina, el 2021, por ejemplo, nos está diciendo de esa manera. Los chilenos están planteando ser un país de primer mundo, o sea, estar dentro del orden de los países desarrollados socioeconómicamente hablando. Entonces, cada uno se plantea una misión, una aspiración. Entonces, la visión es esa aspiración de largo plazo que nunca se obtiene en un año, sino se obtiene en periodos más largos de tiempo, ¿no? Cuando menos 5, 10, 15 años. Algunas de las reflexiones que hace Peter Senge, que es otro de los maestros de la administración contemporánea, es que la visión es lo que deseamos crear, es decir, aquel deseo de las personas de estar conectadas a una tarea importante, ¿no? Por lo tanto, la visión es un objetivo trascendente, una aspiración, digamos, lejana, ¿no? Por ejemplo, ser la primera nación de América Latina es una aspiración importante, es decir, ser el país más importante de la región, ¿no? El más desarrollado, el más culto, el más educado, el más sano, el con mejores niveles de vida de la población. Es obviamente una aspiración importante. Entonces, esa visión tiene el objetivo de aglutinar las voluntades de todos hacia un objetivo de nivel superior o de mayor trascendencia. Pero una cosa muy importante de la visión es que esa visión debe ser compartida. Debe responder, dice Senge, a la pregunta ¿qué deseamos crear? ¿No? Porque la creación es un objetivo superior de desarrollo, ¿no?
Uno puede dedicarse a sobrevivir, pero tener la capacidad de crear alguna innovación, de crear algo nuevo, de crear, por ejemplo, o de traer, si se quiere utilizar otro verbo, felicidad a una población, es obviamente una visión que puede formar parte de un anhelo compartido. Y eso sí debe ser, la visión debe ser compartida, es decir, todos los miembros de una organización deben estar sintonizados con la visión, deben conocerla y deben creer que es posible conseguirlo con el esfuerzo de todos. Entonces, así como las visiones personales son imágenes que la gente lleva en la cabeza y en el corazón, lo que queremos ser, de repente queremos ser el mejor neurocirujano, de acá a 5 años queremos ser el mejor otorrinolaringólogo, ¿no? Queremos ser un cirujano plástico exitoso, qué sé yo. Cada uno puede tener una visión personal. En una organización, lo importante es que esa visión sea compartida por los miembros de la organización, ¿no? Y entonces, si compartimos las visiones, esto va a generar imágenes que llevan a la gente de una organización a pensar todos en el mismo sentido, en el mismo objetivo trascendente, ¿no? Crean una sensación de vínculo común que impregne el ambiente de la organización y brinda coherencia a las diferentes formas de pensar que tienen las personas. Entonces, la clave de la visión es que sea un concepto compartido, ¿no es cierto? Y el error de la visión es que la visión sea hecha por unos cuantos iluminados. Eso quizás es el secreto de un proceso de planeación estratégica u operativa. Cuando la visión la plantea el director y 3 o 4 jefes, digamos, de servicio, esa visión, como no la conoce el resto de los miembros de la organización, es más importante. Los demás integrantes de la organización no han participado en la formulación de la visión, entonces no tienen en realidad por qué creer en esa visión. La característica importante de la visión es que todos estén de acuerdo con llegar a eso. Y de esa forma todos se predisponen anímicamente para poder apoyar el logro de esa visión. La misión es importante que se haga compartidamente, pero no lo es tanto como la visión, porque la misión básicamente es decir lo que hacemos. Y a veces quien mejor lo sabe decir son los directivos. Pero la visión, aunque requiere la participación de los directivos para dar ideas, es importantísimo que involucre la participación de todos los integrantes de la organización, ¿no? Entonces, en la visión es un proceso amplio. Si todos ustedes formaran parte en este momento de un hospital y quisiéramos hacer la visión, todos tendrían que estar participando y aportando ideas de qué es lo que queremos hacer de acá a 10 o 15 años, por ejemplo. Y es así, ¿eh? Las organizaciones exitosas en la gerencia actual han hecho procesos donde se han dicho qué queremos hacer de acá a 5 o 10 años. Entonces la visión es una idea motivadora, movilizadora de las personas. No es una idea abstracta, o sea, no puede ser una locura, digamos, ¿no? Sino tiene que ser un sueño, una aspiración, pero tiene que ser realista, tiene que ser posible alcanzarla. Ser el primer país de Sudamérica es un objetivo difícil de lograr, pero que se puede lograr. Ya ustedes están viendo cómo en el contexto de los países de la región, algunos países avanzan, ¿no? Y otros países se sumen en el caos, otros países están generando procesos, digamos, de involución, mientras que algunos países están emergiendo, están generando mayor nivel de crecimiento económico y mayor capacidad de satisfacción de las necesidades de la población. Y entonces esa construcción forma parte de un direccionamiento al logro de un objetivo trascendente o superior. Entonces es una conceptualización integral, tangible y concreta, que está cargada de emoción y fuerza de atracción, o sea, tiene que ser motivacional, ¿no? Tiene que ser una idea motivadora, aspirativa de lo que queremos ser, o aspirante de lo que queremos ser. Por ejemplo, una visión. Esta institución CAME, ¿no es cierto?, que es una organización que capacita técnicos, ¿no es cierto?, para ayudar a las comunidades a que gestionen mejor su tierra, sus recursos, tiene su visión. Y la visión es ser una red, porque es un grupo de organizaciones, ¿no es cierto?, 9 se decía en el ejemplo. Quiere ser una red fortalecida que trabaja en conjunto, ¿no? O sea, todos sinérgicamente, capacitando y formando equipos técnicos multidisciplinarios, o sea, con diferentes visiones, más que visiones en este caso, con diferentes destrezas o profesionalidades, ¿no? Por ejemplo, sociólogos, antropólogos, médicos, ingenieros agrónomos, planificadores, contadores, etcétera. Equipos técnicos multidisciplinarios en organizaciones públicas y privadas
para el desarrollo rural sostenible de la agricultura. Eso es un objetivo ya mayor, desarrollo rural sostenible. Antes estaba la misión dirigida a las comunidades, acá están hablando de un concepto más abarcativo, ¿no? Desarrollo rural sostenible de la agricultura y ganadería andina, con enfoque agroecológicos de género y participativo. Entonces ya están involucrando, por ejemplo, agroecológico significa ya una visión medioambiental, ¿no es cierto?, de mantener el equilibrio o la sostenibilidad ambiental, de género, es decir, que privilegie el avance de los, en este caso, de los grupos que están por el género, o sea, hombre o mujer, más excluidos, generalmente las mujeres, en el caso del mundo andino, las mujeres efectivamente están más relegadas, ¿no es cierto?, habitualmente son las analfabetas, habitualmente se dedican a las labores menores, ¿no?, y no tienen niveles de decisión en sus comunidades. Entonces, de género significa que potencia el desarrollo del ser humano independientemente de si sea hombre o mujer. Y finalmente, participativo, ¿no? Entonces, democrático, convocante, con procesos de decisión donde todos tienen una voz. Entonces, obviamente esta es una visión, una aspiración que tiene esta organización, principalmente orientada, ¿no?, a trabajar con comunidades. Aquí están hablando de una cuestión más global. Y obviamente esto no se obtiene en un año, esto se obtiene, ¿no?, a lo largo de años. Y por lo tanto los planes operativos están segmentando, ¿no?, procesos en los cuales las metas progresivamente van a ayudar a alcanzar el objetivo superior. Es igual en un establecimiento de salud, exactamente igual en una empresa que vende gaseosas, por ejemplo, ¿no?, como el grupo AGE, ¿no?, el grupo de los Añaños, que empezó vendiendo en Ayacucho, ¿no es cierto?, en un contexto determinado, gaseosas con diferentes botellas de diferentes colores, y ahora es una multinacional de gaseosas que ya vende o exporta a los países asiáticos, exporta al mercado mexicano, ¿no? Entonces ellos han tenido una visión de proyección internacional, por ejemplo, ¿no? No se han quedado en un aspecto cerrado. Hemos trabajado rápidamente el primer momento, que es el momento enunciativo, ¿no es cierto? Ahora seguimos con el momento explicativo, este es el momento más arduo. Como ustedes podrán ver del ejemplo, estos son los elementos del momento enunciativo. Básicamente, atendiendo al enfoque estratégico, lo que nosotros vamos a hacer es un análisis estratégico, en el caso de salud, de un establecimiento de salud, que puede ser una posta, un centro, un hospital. No importa la escala o dimensión que tenga el establecimiento, el proceso es exactamente idéntico. Pero para hacer el análisis estratégico tenemos que hacer primero, hay dos procesos importantes, ¿no? Análisis de la oferta y la demanda, primer proceso, y segundo, el análisis FODA o análisis de la situación de salud. Vamos a ver el primero. Para hacer oferta y demanda nosotros vamos a ver, básicamente vamos a analizar en la demanda, porque la demanda es la gente, sus necesidades, la población, ¿no? Vamos a ver a la población, vamos a ver sus condiciones de salud, vamos a ver sus condiciones de saneamiento básico y finalmente vamos a ver sus condiciones de accesibilidad. Y esto lo vamos a medir a través de indicadores. Esos indicadores nos van a dar una idea de la demanda. Y para la oferta vamos a ver los aspectos que están relacionados directamente a la gestión o la gerencia, a la producción de los servicios, a los recursos humanos, al material de equipo que tenemos, a las condiciones financieras del establecimiento y a las condiciones de infraestructura con las cuales contamos. Esto también se va a medir a través de indicadores de estructura, procesos, resultados, y nos van a dar, en conjunto con la demanda, una visión, ¿no?, global de lo que es el análisis de oferta y demanda. Pero como ustedes se darán cuenta, hacer cada uno de estos pasos, ¿no?, es recoger información y organizarla adecuadamente para poder analizarla. Por el lado del análisis FODA de la situación de salud, tenemos que hacer, como ustedes habrán visto con el doctor Mendoza, ¿no?, el análisis del entorno y el análisis del entorno. El entorno o el análisis externos, centrado en ¿qué? En las oportunidades y las amenazas, y el análisis interno en las fortalezas y debilidades. Y bueno, haciendo esto, integrando todo esto, como ustedes verán, vamos a hacer ahora sí una cosa, ¿no? Hemos visto oferta y demanda y hemos visto entorno y entorno. Vamos a hacer ahora los problemas. Primero, listamos pueden ser 40, 30, 50 problemas.
Después de listar los problemas, porque de acá salen, del análisis salen problemas, de cada campo salen problemas. Población demasiado grande, población demasiado chiquita, población con altas tasas de morbimortalidad, población sin saneamiento básico, etcétera. De acá salen escasos recursos humanos, de acá puede salir problemas en la gestión, en la dirección del establecimiento, por ejemplo, un estilo de dirección que le llaman, pues, no directivo, delegativo, por ejemplo, el director no hace las cosas, ¿no? Hace que todos hagan lo que quieran. Ese es un problema de gestión que hay que atacar, ¿no? Problemas de finanzas, tenemos escasos recursos, ¿cómo hacemos para conseguir más? Es decir, del análisis lo que va a salir básicamente son problemas. ¿Por qué? Porque si queremos mejorar, justamente lo que tenemos que atacar son los problemas. Entonces lo primero que hacemos es listamos todos los problemas, pero después nos damos cuenta de que no podemos atacarlos todos. Hay algunos que son más atacables, ¿no?, en un periodo determinado. O podemos decir, estos problemas podemos dejarlos para un segundo momento, para el segundo o tercer año, pero este año estos son los problemas principales. Por lo tanto, lo que hay que hacer es priorizar los problemas. Entonces, lo segundo que tenemos que hacer es priorizar los problemas. Y para priorizar problemas hay herramientas. Y finalmente, hacemos el análisis de nudos críticos, porque de los nudos críticos van a salir los objetivos específicos, así como de los problemas priorizados van a salir los objetivos generales. Ahora vamos a ver cada cosa rápidamente. Cuando hacemos un análisis de situación de salud, lo que nosotros básicamente hacemos es analizar la demanda y analizar la oferta, como habíamos visto, ¿no es cierto? En la demanda vamos a ver características geodemográficas, sociales, culturales, económicas. Vamos obviamente a analizar o hacer el análisis epidemiológico con las herramientas que les deben haber dado el doctor Sanabria y el doctor Gutiérrez. Hay que hacer también los análisis de respuesta social, por ejemplo, accesibilidad, cobertura, productividad. Pero además tenemos que hacer otros problemas, ¿no? Por ejemplo, analizar problemas de participación comunitaria o determinantes de salud. Entonces, es una gran cantidad de elementos que se tienen que acopiar, organizar y analizar para poder hacer un buen ASIS. Ahora, recordemos que es un problema, ¿no? Básicamente un problema es una brecha, es decir, un delta, una diferencia entre una realidad observada, ¿no es cierto?, y un deseo o marco valorativo de referencia. Obviamente, un problema surge cuando uno observa que lo deseado o el marco de referencia es mayor que el estado actual, ¿no es cierto? Entonces, el problema va a ser la brecha, justamente, ¿no? O sea, ¿cómo hago para yo ponerme en la situación deseada? Obviamente, si en una comunidad o en una región hay un problema de mortalidad materna importante, mis indicadores epidemiológicos me hacen entender que esa mortalidad materna es un problema en el sentido en que esté en un nivel muy alto en relación a lo que debiera ser, entonces, obviamente ahí tengo un problema. Y si tengo un problema, lo que yo tengo que pensar es cómo hago para que esa situación existente actualmente se convierta en la situación deseada. Por ejemplo, llegar al nivel medio de América Latina de mortalidad materna, ¿no? Actualmente, por ejemplo, el país es el segundo o tercer país último en mortalidad materna, en el sentido de que tenemos los niveles más altos de mortalidad materna en la región. Nosotros nos ganan Bolivia y Haití nada más, ¿no? Bolivia y Haití. Ustedes acaban de ver que es un país no solamente asolado por un cataclismo, sino es un país muy pobre y con altos índices de mortalidad materna. Pero Haití, es un país casi africano en términos de desarrollo. Bolivia es un país andino, ¿no?, con una gran población, digamos, quechua y aymara, y Bolivia es un país que tiene altos niveles de mortalidad materna también, ¿no?, producto de la exclusión, producto de su geografía, producto de la falta de servicios. Pero otro país es Perú, y Perú no estamos tan mal económicamente como Haití ni como Bolivia. Entonces, y estamos muy por debajo de Chile, muy por debajo de Venezuela, muy por debajo de Brasil. Ciertamente ahí hay un problema, ¿no? Entonces, para redondear esto, cuando hay una brecha entre la situación que se observa actualmente y la situación que se desea, ahí tenemos un problema. Y el problema tiene una solución, y la solución debe ser el cierre de la brecha, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el cierre de la brecha se traduce en un objetivo.
Es lo que quiero lograr. Lo que quiero lograr es disminuir la mortalidad materna. Lo que quiero hacer, en el caso inverso, si tengo bajos niveles de cobertura de inmunizaciones, mi objetivo va a ser elevar el nivel de cobertura de inmunizaciones. Por lo tanto, si la situación observada en este ejemplo es 350 muertes anuales por accidente de tránsito en la carretera Lima-Chosica, son datos reales, la situación actual va a ser una mínima ocurrencia de accidentes de tránsito en la carretera Lima-Chosica y la reducción de la mortalidad y la morbilidad por accidentes de tránsito, ¿no? Entonces, siempre la situación ideal se ubica en un nivel superior, digamos, ¿no?, en términos cualitativos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, por lo tanto, yo debo obtener esos datos para poder cerrar la brecha. Pero hay que recordar que los problemas, hemos visto análisis de oferta y demanda primero, los problemas no solamente son de oferta y demanda, sino tienen un sustrato, ¿no?, en función de lo que se denominan determinantes de la salud. Y estos determinantes de la salud, o sea, lo que no depende de nosotros, sino depende de la situación general, es la situación socioeconómica, los aspectos socioculturales y los aspectos sociodemográficos, ¿no? Por ejemplo, las poblaciones que tienen altos niveles de natalidad también tienen altos niveles de mortalidad infantil, ¿no? Si tienen muchos hijos, no pueden cuidarlos a todos, sus recursos escasos se diluyen entre la gran cantidad de bocas que tienen que alimentar y por lo tanto los niveles de mortalidad infantil son más altos. En cambio, en los estratos donde ya tienen 1 o 2 hijos, es más posible para los padres cuidarlos, protegerlos, vacunarlos, alimentarlos adecuadamente y por lo tanto ahí los niveles de mortalidad son menores. Y esos aspectos no los controlamos, porque la vida íntima de una pareja, en una familia, no la podemos controlar. Solo podemos influir en ella mediante educación sanitaria, mediante dotación de conocimientos sobre el uso de métodos anticoncepcionales, etcétera. Bien, entonces, mientras que las soluciones que se basan en el equilibrio de la oferta y la demanda, o sea, lo que depende de la epidemiología y la acción de nuestros servicios, van a ser soluciones finitas, los cambios que se establecen en los determinantes dan soporte mayor a una vida saludable para la población, ¿no? Obviamente, si la población es más educada, si la población tiene los hijos que pueden cuidar y mantener responsablemente, si su nivel educativo mejora, esa población va a estar mejor ubicada en lo que respecta a los niveles de salud. ¿Cómo identificamos los problemas, ¿no? ¿Cómo identificamos los problemas? Haciendo una situación de salud poblacional, o sea, un ASIS, ¿no?, viendo los problemas de demanda y haciendo un análisis estratégico. No debemos olvidar este aspecto del FODA tampoco cuando hacemos un análisis de problemas. Bueno, acá hay algunos pasos. Vuelvo a decirles, esas no son recetas, son guías, ¿no?, son lineamientos. Pero ustedes seguramente han tenido oportunidad de establecer y pueden hacerla en 8 pasos, en 10 pasos. Todo depende del nivel de detalle que ustedes quieran. Pero básicamente primero lo que hacemos es revisar los niveles de demanda, incorporar las amenazas, listamos los problemas, verificamos que nuestra visión sintoniza o responde con la problemática que estamos planteando, revisamos la oferta, incorporamos las debilidades. Acá están viendo cómo se mezcla el FODA con el ASIS, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de amenazas, cuando hablamos de debilidades, estamos hablando de FODA. Y cuando hablamos de indicadores de demanda, indicadores de oferta, estamos hablando de ASIS. Y finalmente listamos los problemas. Vamos a verlo en dinámico. Miren, por ejemplo, indicadores geográficos. O sea, cuando uno quiere hacer un análisis de situación, primero se ubica en qué contexto está, en qué plano territorial está. Si es un establecimiento, bueno, el distrito de referencia. Si es una región, bueno, la región de referencia. Entonces, los límites, la altitud, la accesibilidad, condiciones generales del ambiente, indicadores demográficos, la comunidad a la cual voy a dirigir mis servicios, cómo está organizada según grupos de edad, cuántos niños hay, cuántos ancianos hay, cuántas mujeres en edad fértil, o sea, los grupos prioritarios, ¿no? Los grupos nos interesan en términos de salud, porque de salud se orienta a las vulnerabilidades, y las vulnerabilidades están los niñitos, los ancianos, las madres gestantes, las mujeres en edad fértil. Los indicadores sanitarios, ¿no? Por ejemplo, porcentaje de familias con agua potable, porcentaje de viviendas o letrinas. Eso en nuestro país es muy importante hacerlo, porque sabemos que tenemos grandes problemas con esto, incluso en Lima, ¿no? Incluso en Lima hay una buena cantidad de
Son buena cantidad de millones de habitantes, no estamos hablando más o menos de 3 millones de habitantes que no tienen acceso a niveles de agua segura. Entonces es una importante brecha de población que está sometida a condiciones en las cuales las enfermedades pueden hacer mella no solamente en su vida, ¿no?, sino también en sus condiciones de desarrollo. En el caso de que no mueran, obviamente son poblaciones discapacitadas por otras condiciones como la morbilidad. Y finalmente indicadores de accesibilidad, ¿no es cierto? O sea, las distancias, la existencia no de transporte, etcétera. Entonces, ahí ustedes tienen una serie de datos que uno diría no son directamente sanitarios, pero tienen que ver con las posibilidades y la capacidad de intervención de los establecimientos y con las condiciones de vida de la población para determinar una situación epidemiológica dada en un determinado momento. Bueno, obviamente esto sí está en nuestro terreno, la epidemiología de la zona nos va a indicar cuál es la morbilidad y mortalidad, general, específica, proporcional, por ciclos de vida, ¿no? O sea, hay herramientas de epidemiología que nos permiten dar cuenta de cada una de estas dimensiones, ¿no? Mortalidad, morbilidad, lo podemos hacer por grupos poblacionales, por ciclos de vida, etcétera. Y obviamente también los indicadores socioeconómicos, pobreza, escolaridad, saneamiento básico. Cuando vemos la oferta, tenemos que analizar pues los servicios, ¿no? ¿Qué servicios tenemos? ¿Cuáles son intermedios? ¿Cuáles son finales? ¿Cuáles se desarrollan intramuralmente? Puede ser inmunizaciones, tópicos, gineco-obstetricia básica, medicina general. ¿Cuáles son extramurales? ¿No es cierto? Inmunizaciones, capacitación en salud, etcétera. ¿Qué programas tenemos, no? Programas o estrategias, se llaman ahora estrategias nacionales, ¿no? Salud reproductiva, salud familiar, promoción de la salud, etcétera. Y estamos en la oferta todavía. ¿Cuántas atenciones? O sea, históricamente, ¿cómo hemos ido dando intervenciones? ¿Estamos haciendo más servicios que antes? ¿O más prestaciones que antes? ¿Estamos haciendo menos? ¿Estamos igual? ¿Estamos congelados? Etcétera. Personal. ¿Con qué personal contamos? ¿Cuál es su condición? Esto es muy importante. ¿Es nombrado? ¿Es contratado? ¿Es SEDUMS? Esto no solamente marca la temporalidad, sino el nivel de desarrollo o de capacidad productiva. Generalmente se reconoce que el personal SEDUMS es el personal más motivado, porque como recién ingresa, digamos, quiere hacer sus cosas, quiere hacer actividades, es emprendedor. Generalmente ocurre así. En cambio, generalmente también el personal nombrado, como se siente seguro de su posición, es el personal que desarrolla estrictamente lo que tiene que hacer. Y el personal nombrado, en la medida que su contrato depende de que haga o no haga cosas, ¿no?, está motivado por la fuerza de hacerlas, ¿no? Alguna vez se ha medido, gerencialmente se ha medido esto, y se ha visto, ¿no?, que el personal nombrado se desmotiva a menos que tenga incentivos. El personal contratado desarrolla acciones porque tiene el temor de no volver a ser contratado, y el personal SEDUMS, generalmente el personal más joven, ¿no?, está más motivado a hacer cosas por su propia condición, digamos, independiente de lo que gane o no gane, ¿no? Generalmente es así. Entonces es muy importante saber cuánto personal tenemos de cada categoría, cuánto es asistencial, cuánto es administrativo, cuántos son profesionales, cuántos son técnicos, ¿no es cierto? Cuáles son profesionales o cuáles son, bueno, lo mismo, pero en este caso por áreas. Entonces uno puede hacer mayor o nivel de detalle según el nivel, digamos, de consistencia que quiera darle al plan. Si uno quiere hacer un plan bien hecho, tiene que ser muy detallado, ¿no?, para poder saber exactamente con qué recursos cuenta, por ejemplo, cuando hablamos de personal. Finalmente, financiamiento, cómo nos proveemos, cuánto de nuestra plata viene del Tesoro Público, cuánta plata es porque generamos nosotros nuestros ingresos, ¿no?, a través de consultas, qué sé yo, o cuánto puede venir de fuentes de cooperación, que pueden ser privadas, pueden ser públicas, puede ser la iglesia, puede ser el Club de Leones, etcétera, ¿no? Cuando uno sabe todo esto, tiene una idea clara de qué cosa con qué puede contar para desarrollar acciones. Cuando hacemos entonces finalmente la oferta y la demanda, nosotros ya vamos a listar problemas. Cuando ya hemos conocido bien la situación, tenemos que definir cuáles problemas son de la demanda y cuáles problemas son de la oferta. Y para eso hay que tener ciertas categorías, porque los problemas es un listado desordenado, pero uno puede organizarlo en función de ciertas categorías. Acá hay algunas. Por ejemplo,
los problemas de demanda. ¿Qué problemas tenemos en la población? O sea, ¿cuáles son problemas de índole poblacional? ¿Cuáles son problemas de salud? ¿Cuáles son problemas de accesibilidad? ¿Cuáles problemas tienen que ver con el saneamiento básico general? ¿O qué otros problemas existen? Estos son problemas de la demanda. Básicamente se miden con herramientas epidemiológicas y demográficas, y también socioeconómicas. En cambio, en la oferta tenemos que segmentar las categorías de problemas, por ejemplo, por determinados aspectos como problemas de productividad. Si el nivel de productividad debe ser X, ¿no? Por ejemplo, X consultas por profesional, entonces nosotros podemos tener un problema si hay una baja producción. Les comento una cosa, cuando yo hice mi SEDUM, por ejemplo, mi servicio producía 2 partos al año. O sea, en todo el año solamente se atendían 2 partos en el establecimiento. Entonces ustedes dirán, eso no es posible. Pero era posible porque nadie salía a hacer partos, ¿no? Ni nadie, los partos eran atendidos en la población. Obviamente ahí el problema, el correlato va a ser la mortalidad materna. El otro problema era que el nivel de producción que había en el establecimiento era que se hacían 10 consultas semanales. O sea, en todas las semanas se hacían 10 consultas. Y esas 10 consultas, 8 se hacían el día domingo. Entonces, obviamente había un problema de baja producción, de muy baja producción, ¿no? Entonces, la gente no hacía, la gente no paraba, el personal no paraba, el establecimiento paraba cerrado, y obviamente el nivel de productividad era bajo. Es un nivel de productividad. Problemas con los recursos humanos. Tenemos muchos, tenemos pocos, tenemos muchos administrativos y pocos asistenciales. Hay que establecer cuáles son los problemas de recursos humanos. Problemas de infraestructura. Tenemos pocos ambientes. ¿Qué pasa cuando tenemos un ambiente donde en el ambiente hay tópico, gineco, obstetricia y consulta al mismo tiempo? Es un ambiente donde no hay privacidad, ¿no? Donde hay problemas seguramente de limpieza, etcétera. Entonces, un problema de infraestructura es los problemas donde hay, digamos, incapacidad infraestructural, o tenemos ambientes mal dispuestos, ambientes con unas rotas, qué sé yo. Problemas de equipo. Nuestro equipamiento es obsoleto, es moderno, es adecuado a las necesidades de la zona, etcétera. Materiales, igual, insumos. Problemas económicos, tenemos muchos o pocos recursos. Problemas de gestión. Entonces hay varias categorías de problemas, y para cada categoría de problema hay diferentes formas de trabajar, y por lo tanto debemos conocer estas categorías. Ahora, cuando tenemos todos los problemas, lo que tenemos que hacer subsecuentemente es priorizarlos. Porque miren, podrán ver ustedes que cuando